Hola, soy Paco y hoy vamos a hablar sobre la situación del Brexit y cómo puede afectarnos a nosotros como vendedores de Amazon en Europa. Sobre todo los que estamos utilizando IFN y los que estamos utilizando Pan-European somos muy susceptibles de que nos afecte. Voy a leer un par de emails que me han llegado de Amazon Vendor, por una parte, y luego de Amazon Seller Central de UK. Y los vamos a analizar un poquito, vamos a ver si aprendemos algo y vamos a ver si podemos prepararnos para cuando llegue ese momento. Entonces nada, si os gusta el vídeo, que espero que os guste, espero que le deis un like, por supuesto me encantaría que os suscribierais y no os olvidéis de encender esa campanita o activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo. Bien, hoy he recibido un email de Amazon Vendor Central, que no es lo mismo que Seller Central, porque Vendor Central es cuando vendes tus productos directamente a Amazon. Como ya os he comentado antes, yo sí que tengo algunos productos que vendo directamente a Amazon, no muchos, pero bueno, creo que merece la pena comentar este email que he recibido sobre el tema del Brexit. Porque nos va a afectar a prácticamente a todos los vendedores dentro de Europa, sobre todo los que vendemos en Pan-European, los que nos estamos aprovechando de Pan-European y, bueno, pues también los de EFN. Entonces, bueno, este es el email, os lo voy a leer las partes más importantes, las que he subrayado, y dice: el Gobierno del Reino Unido recomienda a las empresas prepararse para cualquier posible consecuencia tras la salida programada del Reino Unido de la Unión Europea, incluida la posibilidad de que el Brexit se produzca sin haber llegado a un acuerdo. Aunque el Gobierno del Reino Unido afirma que este escenario es poco probable, por otra parte advierte que un Brexit sin acuerdo podría dar lugar a un periodo de suspensión de la actividad fronteriza que afectaría al comercio de mercancías entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea a partir del 29 de marzo del 2019. Si os dais cuenta, faltan prácticamente 3 meses y cuando dice suspensión de la actividad fronteriza, eso obviamente va directamente a afectar a la gente que hace Pan-EU y a la gente que hace European Fulfillment Network, que es el EFN. Luego te dice que durante este tiempo tienen el compromiso de mantener el negocio de forma habitual, pero que básicamente te vayas preparando. Entonces, bueno, este es un mensaje que me ha llegado en español desde Amazon Vendor y ahora vamos a pasar a un mensaje mucho más riguroso que me ha llegado en inglés a mi cuenta de Seller Central. Entonces, bueno, este es el email que me ha llegado en inglés de Amazon UK y básicamente la introducción es lo mismo y te está diciendo que el gobierno de UK está aconsejando ya a los negocios para que se vayan preparando para un potencial resultado o diferentes potenciales resultados para la salida de UK de la Unión Europea, que va a tener lugar el 29 de marzo del 2019, incluyendo un escenario potencial en el que en el Brexit no se llegue a un acuerdo con la Unión Europea. Luego también te dice que aunque el gobierno de UK no cree que va a darse el escenario en el que no se llegue a un acuerdo con la Unión Europea, dice que en ese caso, en el caso de que ocurriera, podría resultar en un periodo temporal, quién sabe si es temporal o no, pero dicen en un periodo temporal en el que las aduanas tengan algún tipo de problema, en el que a lo mejor estén bloqueadas y no puedan pasar nuestros productos. Y luego en el tercer párrafo te dice que independientemente de que eso ocurra, aunque dicen que es poco probable, los envíos de FBA que son locales, digamos, para los productos que ya están en los almacenes de UK y los pedidos que tengan lugar en UK no van a tener ningún problema y no van a sufrir ningún tipo de inconvenientes o altercados. Te dice, el inventario en UK, en los almacenes de UK, se entregará perfectamente a los clientes de UK, mientras que el inventario que está en Alemania, en Francia, en Italia y en España se entregará sin problemas a los clientes de Europa. Y luego te vuelve a decir que si realmente se da el escenario en el que no hay un trato entre UK y la Unión Europea, aquí te dice no deal Brexit, dice que temporalmente, te vuelve a decir que temporalmente puede crear problemas en aduanas entre la Unión Europea y UK y afectar a los pedidos que estén a través de la EFN, del European Fulfillment Network, y también a los pedidos que se beneficien del Pan-European de Amazon. Te dice luego que el gobierno de UK ha creado, digamos que una guía para los negocios
que le he estado echando un vistazo y la verdad es que no ayuda demasiado porque todo es etéreo, todo es, bueno, pues posibilidades, probabilidades de cosas que pueden llegar a pasar, pero hasta que no pasen, la verdad es que prepararse para ello es muy difícil porque, bueno, los que tenemos un negocio ya funcionando, hacer cambios sin saber exactamente qué es lo que va a pasar es inútil, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que no queda más remedio que prepararse mentalmente, porque de otra manera es muy difícil. Entonces simplemente saber que nos pueden llegar a ocurrir cosas que la mayoría de nosotros no deseamos. Y te dice, en el interim, mientras tanto, esta información de aquí abajo os puede servir. Y luego te dice, si eres un vendedor de Pan-European dentro de Europa, entonces lo que puedes llegar a considerar para que esto no te afecte es enviar productos a lo que es Europa continental antes de marzo 1 para que Amazon tenga suficiente tiempo de esparcir o distribuir tu inventario a través de toda Europa. O enviar inventario a ambos almacenes, tanto almacenes en UK como almacenes en Alemania, Francia, Italia o España antes de marzo 17. Obviamente esta opción para mí no es ideal de ninguna manera porque si yo estoy haciendo Pan-European, pues obviamente tener que mandar productos o palets a UK me supone un gasto adicional muy importante que ahora mismo no estoy teniendo, es decir, un gasto adicional que voy a tener que meter dentro de mi lista de costes y obviamente pues me va a reducir el beneficio. Lo mismo te dice para IFN, si estás utilizando la cadena de IFN, te dice que consideres mandar inventario lo antes posible y por supuesto antes de marzo 17. Después pasamos al siguiente par de párrafos, te dice que cuánto inventario tendrías que mandar para estar preparado y esto es, bueno, básicamente como no decir nada porque simplemente están siendo muy amables diciéndote, bueno, asegúrate de que puedes mandar el suficiente inventario para no quedarte sin stock. Bueno, pues muchas gracias, no me estás ayudando mucho, pero bueno, te lo agradezco. Bien, muy bien. Y luego seguimos a otras consideraciones y aquí te dice básicamente que el gobierno de UK ha creado un partnership pack, es decir, un montón de información que puedes ir leyendo para prepararte. Luego te dice que el tema del IVA, las obligaciones del IVA que ya sabemos todos que tenemos cuando hacemos Pan-European, por ejemplo, o IFN, van a quedar igual, esas sí que no tienen modificación. Ya sabéis que si tenéis stock en cualquiera de los países tenéis que hacer declaraciones de IVA en esos países. Si hacéis Pan-European, quiere decir que Amazon tiene la potestad de redistribuir vuestro stock a través de toda Europa y eso quiere decir que siempre vais a tener en algún país algo de stock y que tenéis que hacer declaraciones de IVA, ¿ok? Entonces, bueno, eso se va a quedar exactamente igual. Y ahora os he puesto un pantallazo que es básicamente lo mismo que habíamos puesto anteriormente, ¿ok? Ahí lo veis, es la misma información. Y bueno, la conclusión de todo esto es que no hay mucha información, te puedes pasar la vida o las horas leyendo sobre ese pack que ha puesto el gobierno de UK, pero al final del día todos son hipótesis basadas en posibles escenarios que no sabemos si es que se van a dar o no. Y obviamente cuando estás hablando de hacer cambios a tu negocio, un negocio que te está costando muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, cuando hablas de cambios para ese negocio, pues hay que tener muchísimo cuidado, hay que andar con pies de plomo y yo recomiendo esperar a ver qué es realmente lo que sucede antes de hacer absolutamente nada y después reaccionar, porque todo está bastante en el aire, es todo una nebulosa. Tengo confianza de que vaya a haber un deal, de que vaya a haber un acuerdo con la Unión Europea y soy bastante positivo en este aspecto. En caso contrario, al cual asigno una probabilidad bastante pequeña, tenéis que tener en cuenta que probablemente UK quedaría básicamente desde el punto de vista de aduanas como una isla, que lo es, como una isla aislada, y tendríamos que hacer exportaciones desde Europa o desde China o desde donde sea a UK como si fuera, bueno, pues, una entidad fuera de Europa. Tampoco sería el fin del mundo, sí que añadiría costes adicionales y obviamente los tendríamos que retribuir o añadir a nuestros precios finales y al final los clientes en UK tendrían que acabar pagando más dinero. El ciudadano de a pie en UK
acabará pagando la factura de un posible escenario en el que no haya un deal, no haya un trato, y del comercio electrónico dentro de Amazon seguiría no igual, pero muy parecido. Y bueno, ya sabéis, cualquier tipo de actualización que tenga sobre este tema la compartiré con vosotros en nuevos vídeos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que os suscribierais a mi canal, y para los que tengáis más curiosidad, que queráis aprender más sobre este mundo de Amazon, os recomiendo que le echéis un vistazo a mi curso donde os explico todos mis trucos y mis estrategias. Y nada, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.